Una dulce chica que es artista de cómics se encuentra en aprietos porque su futuro laboral está al borde del colapso. Ella necesita crear una historia de amor exitosa, pero tristemente no sabe nada del amor. Por eso, mientras intenta encontrar inspiración, un lindo perrito se le acerca llevándola a su dueño, quien es un guapo profesor del que ella queda totalmente cautivada. En su búsqueda de inspiración para continuar su historia, ella se propone acercarse al profesor, así que finge ser una de sus alumnas, pero rápidamente se enamora de él y persiste en sus intentos de cortejarlo. Aunque inicialmente el profesor es frío y no muestra interés en ella, se ve gradualmente cautivado por su encanto. ¿Qué pasará cuando éste se entere de las intenciones de ella? Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama Estar Contigo. Shin Yang, una artista de cómics con serios problemas laborales, necesita un nuevo proyecto exitoso para salvar su carrera. Mientras trabaja en su próximo proyecto, un perro llamado Shibao se acerca a ella. Ella siente una sensación de familiaridad con el perro porque tienen el mismo apellido. Sin embargo, para su sorpresa, este perro se la lleva a su dueño, quien es Yanshin. Actuando como Cupido, el lindo perrito empuja a Yanshin sobre Shin Yang. Ambos caen y él accidentalmente la besa, acelerando por completo el corazón de nuestra protagonista. Después de disculparse y ofrecerse a pagar, ella le asegura que no necesita dinero, sino su número telefónico. Sin rodeos, le pide que lo espere ya que tiene un favor que necesita de él, y se va porque debe entregar su trabajo urgentemente. Intrigado por esta mujer interesante, decide esperarla, pero una llamada lo obliga a marcharse. Antes de irse, deja su número escrito en papel que el viento se lleva. Shin Yang entrega su dibujo en el que se retrata besándose con Yanshin y su hermoso perro a su lado. Al ver el dibujo, su jefa queda maravillada y le pregunta quién la inspiró. Nuestra protagonista recuerda el beso accidental y le cuenta a su jefa que fue algo parecido a un ataque cardíaco. Desesperada por encontrar al hombre que la ha cautivado, Shin Yang busca por todos lados sin éxito. Profundamente, desde su corazón, le pide a Dios ayuda para hallarlo y se le ocurre la brillante idea de publicar un post diciendo que ha perdido un perro con características similares al de Yanshin. Y el destino parece querer unirlos, ya que recibe una respuesta inmediata con la ubicación de Yanshin, quien resulta estar en la universidad, su lugar de trabajo. Sin perder un segundo, ella se dirige a la universidad y le pregunta a una chica que está tomando fotos si ha visto a un hombre guapo con un Golden Retriever. Descaradamente, pero sinceramente, le confiesa que lo está buscando para ella misma. La chica le indica que es el profesor y sugiere que podría encontrarlo en un salón de clases. Nuestra protagonista se cuela en una clase y finalmente encuentra al hombre de sus sueños. Al verlo, queda boquiabierta y emocionada comienza a dibujarlo. Mientras esto sucedía, su querido profesor la descubre y le pide hablar en su oficina más tarde. Mientras tanto, ella sorprendentemente logra abrir una peculiar caja que no creía que ninguno de sus alumnos pudiera descifrar. Yanshin sospecha que Shin Yang es una acosadora, especialmente cuando encuentra un dibujo suyo y una tarjeta de memoria en su bolso lleno de fotos, que en realidad fueron colocadas allí por otra chica. Debido a que ella descifró su caja, ella puede pedirle lo que quiera, y como él necesita un asistente de enseñanza, ella de inmediato acepta solo para poder verlo todos los días. Sin embargo, este acuerdo es solo por una semana. Ella comienza a trabajar con Yanshin, pero se da cuenta de que él es bastante exigente. Además, empieza a tener sueños picantes con él, lo que la avergüenza muchísimo. Con el tiempo, Shin Yang se vuelve bastante intensa, presentándose a Yanshin en cada oportunidad, escribiendo su nombre en todas partes, incluso en la comida. En un día lluvioso, Yanshin de manera áspera le pregunta a Shin Yang por qué se comporta así con él. En ese momento, una motocicleta los empapa y
se ven obligados a regresar a la universidad para cambiarse de ropa. Durante este momento, Xinyan imagina el cuerpo de Yanxing y accidentalmente toca su escultural figura. Yanxing directo le pregunta qué es lo que ella desea y ella le responde sin rodeos que se enamoró de él desde la primera vez que lo vio y que además lo necesita. De repente, el dulce abuelo de Yanxing irrumpió en escena, interrumpiendo la conversación. Parece tener un interés particular en que nuestro protagonista contraiga matrimonio. Para evadir la situación, nuestro astuto joven le dice que Xinyan es su novia, instándolo a dejar de organizar citas a ciegas. A pesar de sus intentos, la persistente Xinyan sigue persiguiéndolo, confesándole su profundo interés y deseo de ser su novia real. Sin embargo, él le advierte que se aleje, asegurándole que eso nunca sucederá, ni siquiera en 1000 años. Xinyan se encuentra rodeada de las seguidoras de Yanxing, quienes la critican por ser la asistente técnica de Yanxing durante mucho tiempo sin ser despedida. Yanxing desde lo alto nota la situación y baja. Sin embargo, al llegar descubre que Xinyan ha logrado convertir a todas sus fans en seguidora de sus cómics basados en las fotos de él. Sin embargo, de repente la prima menor de Yanxing llega y expone a Xinyan por hacerse pasar por estudiante universitaria. Xinyan decide sincerarse escribiendo una carta a Yanxing, admitiendo que mintió sobre ser estudiante universitaria. Aclara que a pesar de la mentira, su deseo de estar cerca de él es genuino. Sin embargo, ella no prestó atención cuando Yanxing reprende a su prima, instándola a que respete a Xinyan como su futura cuñada. Sintiéndose culpable, Xinyan toma la decisión de renunciar como su asistente técnica. Ella pasa muchas noches sin dormir intentando terminar su cómic antes de la fecha límite. A pesar de estar enferma con fiebre, se presenta ante Yanxing con un USB necesario para su presentación. Él, al notar su estado de salud, le dice que vaya a descansar, pero ella no le da importancia. Sin embargo, sus síntomas empeoran y se desmaya. Preocupado, él la lleva al hospital, abandonando su propia presentación por ella. Una de sus fans le dice a Xinyan que nunca lo había visto tan preocupado por alguien. Xinyan es dada de alta y va con su amado profesor a la parada del autobús. No puede creer lo que él ha hecho por ella. Como está distraída, Yanxing la arrastra al autobús tomándola de la mano. En ese momento, ella se da cuenta de que está realmente enamorada de él y se confiesa en voz alta en el autobús lleno de gente. Él la lleva a la parte trasera del autobús donde hay menos gente. Él le pregunta desde cuándo hablaba en serio y ella responde que fue en ese momento. Él le dice que no está interesado en el amor, pero ella le contesta que no importa, que ella lo esperará, pero seguirá insistiendo. Ante la pregunta de si la dejará, él no responde porque su teléfono se cae. Después, ella le pregunta si está de acuerdo y Yanxing responde con un lo que sea, que parece ser un sí. Xinyan debe entregarle unos documentos a su querido profesor, así que va hasta su casa. Al llegar, ella malinterpreta la situación y cree que él es gay al ver a su amigo recién salido de la ducha y usando pijamas. Pero resulta que el amigo es el mayordomo encargado de preparar las comidas. Ella prueba su comida y le parece asquerosa, así que ella misma se encarga de prepararle las comidas. De esa manera, ella empieza a trabajar para su amado profesor. Al día siguiente, ella le prepara un delicioso desayuno y nota que tiene una herida en su mano. Él le dice que se lastimó trabajando durante la noche y ella le propone quedarse para cuidarlo por más tiempo. Más tarde, mientras riega el césped con el perrito Shibao, Yanxing le sonríe provocando un divertido incidente acuático. Finalmente, ella logra ganarse la confianza de su galán y este le entrega las llaves de su casa. Pero las cosas dan un giro inesperado cuando Xinyan entra en la habitación prohibida de Yanxing debido a un teléfono que no deja de sonar. Ella contesta la llamada sin recibir una respuesta. En eso, él la descubre y se enfada con ella. Avergonzada por lo sucedido, Xinyan decide abandonar la casa y le deja una nota de voz disculpándose con Yanxing.
Mientras se va, las luces del patio se encienden, lo que la hace sentir mejor. Resulta que ella se había tropezado antes por la falta de luz y él había arreglado las luces y las encendió solo para ella. Por eso se lastimó la mano el día anterior. Ella deja de ir a su casa. Sin embargo, días después, la prima de él la llama diciéndole que su amado profesor tiene fiebre, así que va de inmediato a verlo. Pensando que no quiere que lo vea, está a punto de irse, pero él la retiene. Debido a su debilidad, ambos caen al suelo. Ella cuida de Yanqing mientras está enfermo en el sofá. Después de una divertida situación donde ella imagina opciones para ayudarlo, ella se sorprende al seguir su sugerencia de quitarse la ropa. Aunque él le pide que se vaya, ella se niega, diciendo que ha reflexionado y que prefiere al Yanqing real que al personaje ficticio de sus cómics. Aunque él no entiende completamente, acaricia su cabeza y promete no burlarse más. Xinyan, emocionada, habla sin parar hasta que él la calma. Luego, ella cuida de él toda la noche debido a su fiebre. Un día, Yanqing regresa a casa y encuentra a Xinyan durmiendo en su sofá. La lleva a la cama y cuando ella despierta cree que su sueño con él es demasiado real. Pero no es un sueño, él está en su cama. Resulta que él es sonámbulo y al día siguiente no recuerda nada de lo sucedido. Xinyan aprovecha el sonambulismo de Yanqing para inspirarse en su trabajo, utilizando las poses que hace con ella por la noche. Sin embargo, cuando él intenta besarla, ella lo detiene, dándose cuenta de que se está aprovechando de él. Al día siguiente, Yanqing vuelve a caminar sonámbulo por la noche y esta vez él le da un romántico beso real. Después del beso, Yanqing se despierta. Xinyan, avergonzada, se va de inmediato. En ese momento, Shiki, su mejor amigo, la recoge, mientras Yanqing ve todo esto con un poco de celos, porque este chico resulta ser su hermano menor. Son tantos los celos que lo siguió mientras estaban juntos, y descubre que comparten la misma habitación según el guardia de seguridad que asume que son pareja. Resulta que ambos comparten los mismos gustos por el manga, y él se ha convertido en un apoyo para ella. Yanqing utiliza el trabajo como excusa para llamar a Xinyan a su casa, pero tiene que apresurarse para llegar antes que ella y ocultar que la siguió. Él quiere competir con su hermano, así que encuentra una bicicleta eléctrica y la obliga a llevarlo. Ella se consuela pensando que al menos la abrazará, pero él arruina eso al colocar un osito de peluche entre sus manos y su cintura, limitando el contacto físico. Cuando la bicicleta se queda sin energía, Yanqing, siendo el caballero que es, la hace pedalear físicamente para llevarlo al trabajo. ¡Qué mezquino y divertido! Aunque Yanqing parece odiar el manga, tiene una habitación secreta llena de estos tesoros. Xinyan fue conducida a esa habitación cuando él caminaba sonámbulo. Él la obliga a hablar o si no la tirará a la piscina, y allí descubre que ella sabe de su sonambulismo. A él no le importa esto y la invita a un viaje de negocios. Mientras están en el viaje, Xinyan le dice que el abuelo le envió un mensaje diciendo que no ha visto muchas fotos de ellos dos juntos, así que ambos tienen una cita para demostrarle al abuelo su relación. Ambos se toman fotos y ella se esfuerza por encontrar las mejores poses y se acuesta en cualquier superficie. Sin embargo, cuando le toca a él tomar fotos, todas resultan borrosas. Ambos continúan su cita en un parque de diversiones, disfrutando de los juegos, hasta se montan en la noria. Allí nuestro galán se arma de valor y le confiesa a ella que le gusta, y además le roba un tierno beso. Pero el beso entre nuestros tortolitos provoca consecuencias cuando Shiki los ve desde lejos, desencadenando una discusión entre los hermanos, motivada por los celos. Poco después, Yanqing recibe una llamada informándole que el abuelo está delicado de salud y necesita cirugía. Para no preocupar al abuelo, ambos hermanos se ven obligados a vivir juntos, manteniendo cierta rivalidad y compitiendo en todo. Sin embargo, Yanqing tiene una ventaja al tener a su lado a la chica que le gusta.
A medida que comparten momentos únicos, los corazones de ambos laten con fuerza, acercándose cada día más. Pero cada día la pelea entre los hermanos se intensifica, haciendo que Yanshin se comporte frío con nuestra protagonista. Esto la afecta en gran manera y se siente frustrada. Por eso le dice que si sigue portándose así con ella, lo dejará. En respuesta, él la abraza y le expresa cuánto la necesita para sentirse seguro y poder dormir. Confundida pero conmovida, Xinyan decide quedarse. Después, ambos hermanos aclaran sus malentendidos y Shiki por fin nota la preocupación de su hermano, ya que este le reconstruyó los estantes para su colección de mangas, llevándolos a una linda reconciliación. Sin embargo, todo vuelve a complicarse cuando la antigua novia de Yanshin aparece, desatando celos en nuestra protagonista. Sin embargo, no hay de qué preocuparse, ya que nuestro galán solo tiene ojos para su amada Xinyan. En un paseo que nuestros chicos hacen a la playa, la prima de Yanshin le da sugerencias para seducir a su amado, así que ella lo lleva a una tienda de campaña y quiere mostrarle su bikini. Él se pone nervioso, pero ella solo le hizo una broma. Él le dice que eso es aburrido, así que ella lo va a besar, pero son interrumpidos por un balón tirado por unos niños. Ella sigue con las ganas de besarlo durante el día, pero simplemente fracasa. Finalmente, después de tantos intentos fallidos, cae la noche. Ambos quedan a solas y ella por fin logra darle el tan esperado beso. Pero ella siente tanta vergüenza que sale corriendo. Al día siguiente, la exnovia de Yanshin intenta coquetearle, pero él la pone en su lugar y le deja claro que no se haga ilusiones. En otra escena, Xinyan ve a su amado abrazándose con su exnovia, sin saber que era una despedida. Su corazón se detiene de dolor al presenciar una escena que parecía ser una demostración de amor. Xinyan, muy triste, decide darle espacio a Yanshin y le dice que no regresará a su vida y que no lo molestará más. Le miente al decirle que se acercó a él solo para usarlo como modelo para su trabajo. Cuando se dispone a marcharse, él la toma y le da un apasionado beso. Luego la lleva entre sus brazos a la cama, enlazando sus manos. Pero sorprendentemente no sucede lo que todos esperaban. En cambio, comparten bellos momentos como pareja, demostrando su profundo amor. Xinyan descubre finalmente que su amigo Shiki estaba enamorado de ella. Para dejar de lastimarlo, decide poner fin a su relación y deja de trabajar en el manga con él como solía hacerlo. Está molesta por tener que hacerlo y llora en los brazos de Yanshin. Al día siguiente, ella va a su oficina, pero tiene una reunión matutina, así que esconde a Xinyan debajo de su escritorio. Mientras cae un documento, ella intenta pasárselo, pero él se inclina y la besa en medio de la reunión. Aunque él mantiene la calma, ella se golpea la cabeza contra la mesa. Después de despedir a su personal, ella sale debajo del escritorio y lo llama malo. Él responde que puede ser aún más malo y la besa de nuevo. Sin embargo, todo se complica cuando la rival siembra la semilla de la duda en el corazón de Xinyan, al sugerir que Yanshin la persigue solo para obtener la ayuda de su padre. Xinyan descubre que Yanshin ha estado investigando a su padre y además lo escucha hablando con otra mujer, sin saber que se trataba de su madre. Pero toda la investigación sobre su padre se alinea de manera bastante conveniente para hacer que su inseguridad siga creciendo, así que ella ya no cree que le pueda gustar a un hombre de su calibre. Mientras Yanshin está de viaje a los Estados Unidos, Xinyan se encuentra con el chico que le confesó su amor en la escuela secundaria. Ahora es un ídolo llamado Ayu y sigue tratando de conquistarla. Pero Xinyan, centrada en buscar evidencia de si le gusta a Yanshin, no muestra interés. Ella se siente perdida al no encontrar pruebas y le confía tristemente a Ayu sus problemas amorosos. Aunque él intenta ayudarla, su interés está más en que ella se fije en él. Sin embargo, Xinyan no cae en sus artimañas y no se deja engañar por sus insinuaciones. Después de enterarse que este chico estaba detrás de ella, Yanshin regresa de los Estados Unidos para intervenir y proteger a su amada.
Celosa, ella le reclama de la mujer con quien hablaba por teléfono y este le aclara de que se trataba de su madre. Luego, él la lleva al lugar de trabajo de su padre para aclarar que su relación no tiene nada que ver con él. Luego la lleva a un lugar romántico donde comparte sus sentimientos, expresando que quiere cuidarla el resto de su vida. Xinyan, en lugar de rechazarlo, le pregunta por qué no contestó el teléfono mientras estaba en los Estados Unidos. Yang Qing explica que ver una foto suya era suficiente para inquietarlo y que escuchar su voz sería desastroso, ya que correría hacia ella inmediatamente. En eso, ella lo besa y luego él responde dándole un apasionado beso. Después de enfrentar varias dificultades en su carrera debido a que la acusaban de usar su manga para acercarse a un hombre, Yang Qing y su madre le muestran todo su apoyo a nuestra protagonista, lo que la hace sentir más aliviada y feliz. Un día, Xinyan está paseando al lindo perrito Shibao y llega al mismo lugar donde conoció a Yang Qing. Shibao la lleva hacia un extraño hombre que está leyendo su manga. Este hombre se presenta, pero ella no lo reconoce. Él le aclara que será el actor principal en su manga. También nos enteramos que supuestamente este era el antiguo propietario de Shibao. Al día siguiente, el misterioso hombre llega a la casa de nuestra protagonista e intenta comportarse inapropiadamente con ella. Afortunadamente, Yang Qing aparece y lo expulsa de la casa. Se revela que el individuo era un impostor que se hacía pasar por actor para acercarse a Xinyan. Yang Qing, deseando asegurarse de que ella sea solo para él, la lleva engañada al registro civil y le pide que sea su esposa. Finalmente se casan sin informarle a nadie. Ahora nuestros protagonistas son oficialmente marido y mujer. Nuestro galán no puede resistir las ganas de dar el segundo paso, ya que ahora son legalmente esposos, así que proceden a consumar su matrimonio. Después del acto, en una escena muy graciosa, ella se muere de vergüenza. Ambos planean un matrimonio formal y luna de miel, pero deben informarle todo a sus familiares. Cuando se disponían a darles la noticia, la madre de él se adelantó y le dijo que se casaría y si le daba su bendición. Yang Qing no puede felicitar felizmente a su madre, extraña que su familia esté junta, ya que su madre y su padre están divorciados. Lo que no sabe es que ella se casará de nuevo con su padre. Pero entonces, ¿quién es su padre que ha estado desaparecido durante todo el drama? Bueno, es el dueño del restaurante en el que trabajaba el mejor amigo de nuestro prota. Aunque odiaba cocinar, se convirtió en chef para recuperar a su amada ex esposa. Todos estos años que había desaparecido fueron para recuperar el amor de la madre de sus hijos. Ahora los preparativos para la boda de sus suegros se planifica con mucha alegría. Nuestra prota también se prueba el vestido de novia y se ve hermosa. Allí recibe una carta que su amado le escribió hace mucho tiempo atrás, lo que la hace pensar que siempre quiso casarse con ella. Allí nuestro galán llega y sin palabras le coloca el anillo. Ella le dice que debe decirle unas palabras. Él va a buscarle el velo de novia y ella ve un video gracioso donde le confiesa su amor junto a su familia. Ella se conmueve, pero él se siente avergonzado y le quita el teléfono. Luego se arrodilla como todo un príncipe para realizar la verdadera propuesta, diciéndole a Xinyan que no tiene que aprender a ser ama de casa, solo necesita cuidar de él. Después simplemente le dice, ya terminé. A pesar de su peculiar manera de proponer, Xinyan se conmueve y le asegura su amor. Nuestra parejita decide mudarse juntos, compartiendo momentos de complicidad y amor. Luego nos enteramos de una ficha que nuestro galán conservaba. Resulta que cuando él era adolescente visitó un templo para desear armonía familiar durante el divorcio de sus padres, colgando su deseo en el lugar incorrecto. De manera sorprendente, el padre de Xinyan entregó el deseo de su hija al joven Yang Qing, que era tener un matrimonio feliz. Con el tiempo ambos lograron cumplir sus deseos.
construyeron una familia armoniosa y disfrutan de una dulce relación. Estar contigo es un drama chino del año 2020 que te sumerge en un romance ligero y agradable, dejándote con una sensación de felicidad y calidez. A diferencia de muchas historias, no encontramos complicaciones innecesarias ni segundos protagonistas problemáticos. A pesar de algunos malentendidos y villanos ocasionales, estos desafíos se resuelven de manera rápida y satisfactoria, contribuyendo a fortalecer los lazos entre los personajes. Por eso, si buscas un drama tierno, divertido y sobre todo con un final feliz, Estar contigo es sin duda el drama indicado para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.